Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Vivo Podcast. Yo soy David el saxofonista y en este capítulo especial vamos a conocer a una gran profesora de italiano, Irene, de Irene Clases de Italiano en Instagram. Irene, para mí es un gran honor y un gran privilegio contar con tu presencia y tu testimonio aquí en mi podcast. Me gustaría empezar desde el comienzo, allá desde aquellas épocas de la infancia. Imagino que, como muchos de las personas que yo entrevisto aquí, todos somos de la generación Magic Kids, nos criamos viendo el club del anime y sobre este punto tan increíble, siempre pienso y recuerdo que en secciones determinadas, Mariela Carril, la gran Mariela Carril, conductora del club, mostraba en su computadora lo que eran palabras japonesas, las cosas si bien simples para ir aprendiendo, pero eso fue, pienso que para mí, para toda una generación, la primer semilla que uno tuvo con el contacto a otro idioma, en la televisión, por así decirlo, porque uno reflexiona y piensa, cuando uno piensa en el italiano, también es casi como el sentimiento de argentinidad, que está muy ligado. Hasta podríamos decir que prácticamente el 80% de los argentinos tenemos algún familiar, alguna descendencia, de algún lado viene la rama esa italiana, ese concepto tano, ese concepto de la familia. Pienso en el vivo que realizó mi gran hermana del alma, japonés con Vicky Sensei, y te entrevistó y justo salió la palabra cosa nostra. Bueno, y todo eso creo que tiene que ver, todo tiene que ver con todo, y sobre esto me gustaría empezar. ¿Cuál fue aquella primera llama, ¿no? Para decir, bueno, uy, me están comenzando a interesar los idiomas, eh, no solamente el italiano, porque como ya hablaste con Vicky, también estudiaste un poco japonés. Entonces hay como toda una interacción, ¿no? No solamente cultural, sino también muy, muy compleja que se va haciendo como raíces de un árbol, ¿viste? Chao, konnichiwa. Muchas gracias por invitarme a este espacio, David. Voy a empezar con esto último que dijiste, que me pareció súper acertado. La imagen de las raíces de un árbol. Creo que la metáfora está muy bien puesta porque uno se nutre de muchas vertientes, nunca de una sola, o es muy difícil por lo menos. De la misma manera, creo que sería muy poco realista reducir a una sola cosa a las personas. Todos somos muchas cosas al mismo tiempo. Todos tenemos múltiples intereses que conviven, se superponen, dialogan. Aunque se imponga uno sobre otro o sobre otros, aunque haya uno que prevalezca, creo que limitarnos a una sola cosa volvería a la vida muy poco interesante, como mínimo. Soy una persona muy curiosa desde chica y ya tenía cierta facilidad para conversar. Y la genética me favoreció con una memoria más o menos buena, ponele. Yo siempre digo un poco a modo de chiste que mi mamá no creía en el tiempo de ocio porque yo no tenía ninguna tarde libre durante la semana cuando era chica. Y ella se había dado cuenta de esta facilidad, así que quisiera o no, me mandó a un montón de actividades. Así que así fui a órgano, a inglés, a italiano. La verdad es que no me costaba. Pero también tengo que reconocer que órgano nunca me gustó, nunca me terminó de cerrar. Sin embargo, los idiomas se ligaban a una parte muy importante para mí, que era la literatura, que quizás sea el otro pilar base de mi infancia, niñez y adolescencia. Yo quería crecer y ser escritora, trabajar de eso, y los idiomas eran una ventana a la literatura, aunque fuera un poco indirecta. Y también eran una ventana al mundo, a otros procesos de pensamiento, era otro tipo de ejercicio mental. Obviamente que en esa edad uno no está muy preparado para lo que requiere la abstracción de las estructuras gramaticales. Y no se me hacía súper fácil, pero me encantaba aprender cómo se decía tal o cual palabra, o leer las lecturas de los libros, que siempre eran muy interesantes y siempre algo nuevo del mundo me descubrían.
Así que bueno, de adolescente quise aprender un cuarto idioma, pero la oferta académica en una ciudad pequeña de provincia era bastante limitada y también la parte económica era un limitante. Por ahí una clase de francés o de alemán te salía el doble de una clase de inglés. Hasta que a raíz de una posibilidad de beca que otorgaba el gobierno de Japón, se empezó a dar el idioma gratuitamente, pero en una ciudad cerca de donde yo vivía. Así que empecé a viajar para tomar las clases. Y así hice 3 cuatrimestres allá lejos por el 2001, 2001 no, perdón, 2002, 2003. Así que bueno, la realidad es que de japonés me acuerdo muy poco y bueno, me sabrán disculpar. Y como vos bien dijiste, el idioma, por lo menos el interés, viene por la cultura, por ser fan de Magic Kids, pero incluso antes del boom de animes de los 90, siempre estuve en contacto con alguno. Mucho la memoria con esos primeros animes no me ayuda, pero sí el primero que yo recuerdo son Los Caballeros del Zodíaco, que fue la excusa perfecta para empezar a estudiar literatura grecolatina. Te dije que era muy curiosa o muy ñoña, eso depende de cómo lo quiera ver cada uno. Hoy soy licenciada en letras especializada en estudios clásicos grecolatinos y me pregunto qué tanto de la obra de Masami Kurumada jugó un papel importante en esta elección, ¿no? Y también ahora, pensándolo, puedo ver cómo la cultura siempre es un camino que te lleva a otra parte y capaz que volvés al punto de partida lista para elegir otro camino. Nunca te cansás, nunca decidís dejar de recorrer, siempre algo te deriva a otra parte. Ahora me interesaría conocer cómo fue que comenzaste ya a enseñar italiano y a la vez cómo empieza a crearse y cómo se va gestando tu Instagram, en los cuales haces videos muy interesantes, muy entretenidos, muy interactivos también los videos. Y creo que también hay un hecho ahí en sí, ¿no? Ese hecho de estar con el idioma, pero también mostrando y difundiendo mediante videos, mediante diferentes conceptos, el hecho de que enseñar va más allá que solamente decir, no sé, tomar un libro y estudiar tal cosa, tal otra, sino que tiene que ver como todo una esencia, toda una cultura, porque aprender un idioma es literalmente sumergirse en la cultura, es la puerta de entrada a toda esa cultura, de dónde viene ese idioma. Sobre cómo empiezo a enseñar italiano. En realidad empecé a dar clases particulares de apoyo de lengua y literatura inglés, principalmente. Esto es en un momento en el que todavía no me había recibido y necesitaba tener un poco de independencia económica. El hecho de dar particular a niños y adolescentes fue un entrenamiento que me enseñó muchísimo, sobre todo a saber bajar todo esto que sabía con palabras tan técnicas, a que lo pudiera entender alguien de 13, 14, 15 años. Y siempre con una máxima en la cabeza, ¿no? Tratar de ser la profe que me hubiera gustado tener. En el medio de este proceso, un día me llama la directora del Centro de Idiomas de la UTN, acá en Bahía Blanca. Había visto la publicidad que yo tenía en redes y necesitaban incorporar una profe de italiano. Yo le había dado clases a una amiga que por ese entonces era conocida de Patricia, la directora, y le habló bien de mí. En estas ciudades del interior todos nos conocemos entre todos, así que muchas veces las recomendaciones ayudan. Y así, de a poco en el 2014, empecé a dar clases de italiano mientras terminaba la carrera. Aprovecho a mandarle un saludo grande porque ella después se jubiló y ahora es alumna mía de italiano y es una genia total, la quiero un montón. El Instagram lo abro en 2019 pensando un poco en las nuevas redes sociales. Yo todavía estaba mayormente en Facebook y en esa época tardé un poco en migrar. Como todo nuevo comienzo, me pareció que tenía que tener un nombre nuevo y no simplemente el mío. Así que pensé en un juego de palabras entre madrelingua, lingua mater, y el verbo matters, que es importar en inglés, como intentando abarcar todos los servicios de idioma que daba en ese momento. En un punto empecé a tener más demanda de italiano y finalmente hoy me dedico solo a ese idioma. No porque no me guste dar clases de otra cosa, sino que siento que finalmente tengo que encauzar mi actividad laboral y encontrar cierto foco. En cuanto a esto que decís sobre la cultura, me pone muy contenta que lo traigas a colación, porque es lo primero que digo en la primera clase del nivel de italiano, del primer nivel de italiano. Casi
los recibo a mis alumnos nuevos con esto. No se puede aprender italiano sin pensar en italiano. Como tampoco me cabe en la cabeza aprender japonés sin pensar como japonés, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, el idioma y la cultura. Y para finalizar, Irene, me encantaría que nos cuentes, para todos los que están escuchando este podcast, cómo la gente se puede poner en contacto con vos, cuáles son tus redes y de qué forma se pueden aprender, la gente puede comenzar a entrar a ese mundo que es el italiano, cómo son las clases, si es virtual, cómo es. Cuéntanos todo porque queremos saber todo. Me encuentran en Instagram como Lingua Matters con doble T, bebé, de Bahía Blanca, Lingua Matters bebé. En YouTube, TikTok y Twitch, solo como Lingua Matters, siempre con doble T. El contenido de Instagram lo resubo en las demás redes, pero especialmente en Twitch hacemos study time y a veces miramos pelis italianas y las vamos comentando. Me pueden seguir ahí y si quieren tomar clases me pueden contactar por Instagram. Doy clases virtuales en grupos reducidos para garantizar el nivel de personalización y también talleres de conversación, ya que uno de los grandes problemas es que muchas veces la oralidad siempre se queda un poco por detrás de las demás habilidades. Y la verdad es que si estudiamos un idioma es para poder hablarlo, con o sin errores, pero animarnos y hablarlo al fin y al cabo. Reitero mi agradecimiento por esta hermosa invitación. Me gustó mucho reflexionar sobre todos estos aspectos. Y agradezco también a todos los que escucharon este episodio del podcast. Grazie mille e ci vediamo un'altra volta. Y ahora pruebo en japonés. Ténganme un poco de paciencia. Domo arigatou gozaimasu. Espero haber aprobado, aunque sea con un 6, la pronunciación. Nos vemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irene. Fue un gran privilegio y un gran honor contar con tu testimonio aquí en mi podcast. Muchísimas gracias a los que están del otro lado escuchando. Yo soy David el saxofonista. Pueden buscarme de esta manera en todas las redes sociales. Y a este podcast, el Vivo Podcast, lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Les mando un saludo a todos. Chao.